El default abre un nuevo escenario con reglas de juego diferentes y también con mucha incertidumbre sobre distintos sectores. Vamos a hablar de esto con Diego Pérez Santiesteban, es el presidente de la Cámara de Importadores, porque claro, la industria importadora se puede ver afectada en forma bastante directa. Diego, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo están Bien, un ustedes? gusto por atendernos. Diego, bueno, ¿hay algún efecto inmediato del default para la importación en Argentina? Bueno, si bien este es un default muy peculiar, Pablo, porque en realidad es un default absolutamente parcial, menos del 1% del total de la deuda, de todas formas no todos los proveedores de la Argentina están bien informados y suelen como mucho solamente leer las tapas de los diarios o las grandes noticias y obviamente se asustan cuando ven que hay algún comentario que dice que Argentina ha vuelto al default. Creo que lo que primero es conveniente aclarar, y en ese trabajo estamos para aclararle a nuestros proveedores que la situación es totalmente distinta a la situación del 2001 y 2002, donde allí sí había un default realmente profundo, y es totalmente distinta la situación de ahora, ¿no? ¿Y de qué tiene Ahora, miedo, digamos, qué teme el proveedor del exterior? ¿Que no le puedan girar las divisas de la Argentina por la situación particular que se está viviendo? el proveedor del exterior en general recuerda lo que ocurrió en el 2001-2002. Si Pablo vos haces memoria, te acordarás que en aquel momento Argentina hizo una maxi devaluación y además hubo toda una reprogramación de los pagos al exterior por varios meses. Entonces hubo proveedores de la Argentina que tardaron varios meses en volver a cobrar sus acreencias. Entonces, ellos leen la palabra default, se remiten al 2001-2002 y plantean acciones prudenciales. Esas acciones prudenciales, ¿qué son? Pedirle a los importadores argentinos plazos de pago más cortos. Aunque los conozcan, aunque sepan que los clientes argentinos son buenos pagadores y que siempre han cumplido, bueno, este temor, hasta que por lo menos esta situación no se clarifique, este temor hace que si un importador compraba con pago a 90, 120 días, hoy el proveedor le está pidiendo en el mejor de los casos que pague a 30 días, cuando no, que pague por adelantado, que pague contra documento de embarque. Entonces, la primera cosa que se afecta es obviamente el crédito, por esta desconfianza de que la situación actual vuelva a repetir lo que algunos proveedores de la Argentina ya vivieron. Es decir, ya se está produciendo un acortamiento en el plazo de pago, o por lo menos esto es lo que se está advirtiendo, es la advertencia que hacen los proveedores del exterior. Exactamente, ya lo veníamos viendo en los últimos tramos de la negociación antes del 31 de julio, ya a partir del 30 de junio, cuando la situación entró en ese mes de gracia adicional, las llamadas se incrementaron y entonces, bueno, desde ese punto de vista ya algunos habían comenzado a tener algún tipo de restricción antes incluso del 31 de julio. Pero bueno, a partir de lo que ocurrió días pasados, como que ahora ese tipo de preocupación, ese tipo de cuestión comienza a extenderse, ¿no? Por Claro, supuesto. por lo tanto esto también juega en contra del gobierno porque hay mayor demanda de dólares para hacer los pagos en efectivo o más cercanos en el tiempo, cuando antes por ahí con un financiamiento de 90 o 120 días esa demanda de divisas cae más tarde. Sí, digamos que eso es cierto. De todas formas, la demanda de dólares con el sistema de administración de comercio exterior que existe y que conoces bien, lo maneja absolutamente el Estado, porque uno no puede girar al exterior si no tiene la famosa declaración jurada anticipada de importación aprobada por todos los organismos del Estado que intervienen. Así que, digamos, en el volumen total de lo que los importadores van a tener que pagar, el Estado lo conoce permanentemente, porque es el que habilita los permisos. De todas maneras, lo que decís es cierto, por más que habilite todos los permisos, es distinto que los pagos de esos permisos se concentren en un plazo más corto que se distribuyan un poco más en el tiempo. Y tienen temor ante un contexto en el que evidentemente no van a sobrar dólares y donde Argentina se quedó absolutamente sin acceso al mercado internacional, que era la idea inicial cuando empezaron con el Club de París y con Repsol, y también estaba en la agenda los holdouts. ¿Tienen temor de que el cepo se vuelva más restrictivo para el sector importador?
Esa incertidumbre siempre existe, Pablo, y digamos, ya en el mes de febrero tuvimos los principales importadores del país, fueron cordialmente llamados por el Banco Central a una reunión donde se les solicitó un diferimiento de sus vencimientos del primer trimestre por 90 a 120 días para que empezaran a coincidir con la mayor entrada de divisas por el pago de la cosecha. Y se difirieron, según estudios económicos, alrededor de 4.000 millones de dólares. Así que ya en una situación anterior esto ha ocurrido y que fue, supongo yo, lo que generó que los proveedores de los pequeños y medianos importadores ya comenzaran con anterioridad a tener este tipo de precaución. Y bueno, por supuesto, en un contexto de recursos más limitados, siempre esto existe. Por más que ayudando, entre comillas, la recesión a que se esté consumiendo menos, esté haciendo también que se está importando menos. Llevamos en el primer semestre un 8% de caída de las importaciones y yo entiendo, y más ahora con esta situación, que probablemente la caída interanual año a año al fin de este año va a superar el 10% cómodamente, tanto las exportaciones como está ocurriendo con las importaciones, las dos cosas. Bueno, ya el sector automotor creo que representa una porción importante de esa caída en las importaciones, ¿no? Muy importante en ambas cosas, porque es un sector que explica autos y autopartes, explican el 35% de las exportaciones de manufacturas de origen industrial. Así que, bueno, la caída del mercado de Brasil y para el tema del exterior, y de las exportaciones y las normas que pusieron estos impuestos tan altos para los autos importados, por supuesto, están generando también cambios en las ecuaciones de los importadores de autos. ¿Cómo está la industria, digamos, particularmente? ¿Las empresas aguantan? Y a ver, bueno, la industria, si uno ve los números incluso del INDEC o los números que publica la Unión Industrial, la caída interanual de la industria continúa, y esto es lógico porque de alguna forma va acompañando la recesión que existe. El mercado está consumiendo menos y por lo tanto la industria está produciendo menos. La industria es el principal cliente de la importación, como lo hemos hablado contigo muchas veces, más del 80% de lo que se importa va a la producción en la Argentina y buena parte de eso va a la industria. La importación es el primer proveedor de la industria. Así que bueno, lo que sentimos también en términos de que se está importando menos, tiene mucho que ver con que también se está produciendo menos y se está exportando menos. Y de hecho, las dificultades las restricciones, los problemas de crédito que tienen los importadores, inmediatamente se trasladan a la producción, por esto de que más del 80% de lo que se importa va destinado a la producción. Así que es realmente un efecto colateral seguramente indeseado, que la caída de las importaciones afecte a la producción industrial, agropecuaria, a la modernización de la infraestructura de servicios y finalmente al empleo, pero lamentablemente son efectos deseados que ocurren, ¿no? Que ya han ocurrido y que ocurren normalmente cuando estas situaciones se dan. Diego Pérez Santiesteban, un gran gusto. Igualmente mío, Pablo, muchas gracias por el llamado. Hasta luego.